¿Cómo se proclamó la Segunda República Española? Como recordarás de shorts anteriores, el 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en España mediante sufragio universal masculino. La participación fue muy alta y las candidaturas republicano-socialistas triunfaron en las grandes ciudades, en 41 de las 50 capitales de provincia. Aunque el número de concejales monárquicos totales era superior, caló el mensaje de que buena parte del electorado había optado por un cambio de rumbo. El 14 de abril por la mañana, los concejales electos de la localidad vasca de Éibar proclamaron la República. A lo largo del día, lo hicieron los concejales de distintas ciudades, mientras la población salía a la calle en manifestación masiva para festejarlo. Ejemplo de ello es esta famosa fotografía en la Puerta del Sol de Madrid. Ante esta nueva situación, el rey Alfonso XIII decidió renunciar a la potestad real y abandonó el país partiendo hacia el exilio, probablemente para evitar conflictos mayores. Nacía así la Segunda República Española. ¿Qué fue el gobierno provisional de la República? En Madrid, los representantes del Pacto de San Sebastián constituyeron un gobierno provisional. Los miembros de este gobierno eran republicanos conservadores, Niceto Alcalá Zamora, también de izquierda Manuel Azaña, radicales como Alejandro Lerroux, socialistas como Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto y nacionalistas catalanes y gallegos. Este gobierno provisional convocó rápidamente elecciones a Cortes Constituyentes para el 28 de junio. Paralelamente, decretó medidas urgentes, amnistía general para los presos políticos, libertades políticas y sindicales y designación de altos cargos de la administración. Además, se proyectó la reforma del ejército, el pacto con los nacionalismos en pos de las autonomías, así como medidas para proteger a los campesinos expulsados por no pagar las rentas y actuaciones para afrontar la crisis económica. No podemos olvidar que en 1931 la coyuntura económica internacional era desfavorable, ya que había estallado el crack del 29. Las elecciones de junio tuvieron una alta participación, más del 70%, y resultó ganadora la coalición republicano-socialista con más de la mitad de los votos. ¿Quién era Niceto Alcalá Zamora? Niceto Alcalá Zamora, 1877-1948, fue un político español, destacable por ser presidente de la República Española entre 1931 y 1936. Cabe destacar que el cargo de presidente de la República es el de jefe de Estado y no el de gobierno, cargo que ostenta el presidente del gobierno. Nació en Priego de Córdoba, era abogado y fue elegido diputado por el Partido Liberal en 1905. Durante el reinado de Alfonso XIII fue varias veces ministro. Se proclamó republicano en 1930. En 1931 fue elegido presidente provisional y posteriormente presidente de la República. Su mandato se caracterizó por buscar la estabilidad institucional y moderar las tensiones entre las fuerzas políticas. Sin embargo, sus decisiones, como la disolución de las Cortes en 1936, generaron controversias. Fue destituido poco antes del estallido de la Guerra Civil. Exiliado tras la guerra, murió en Buenos Aires. Su figura podría simbolizar el intento de construir una república democrática en tiempos de profunda polarización. ¿En qué consistió la Constitución de 1931? La Constitución del 31 nació con un espíritu de izquierdas y fuertes contenidos sociales. Era pues extensa, con principios democráticos y clara vocación de reforma social, considerada muy avanzada para su época. Sus bases son: soberanía popular. En su título preliminar, defendía que España era definida como una república de trabajadores de toda clase. Organización territorial del Estado como una república integral, pero compatible con autonomías. Sufragio universal directo, reconociendo el voto femenino, destaca la oposición de Victoria Kent y la defensa de Clara Campoamor. El jefe de Estado era el presidente de la República, elegido por 7 años. El poder legislativo residía plenamente en las Cortes y el ejecutivo en el gobierno, compuesto por el Consejo de Ministros y el presidente del gobierno. Se incluían además amplios derechos y libertades inspirados en la Constitución de 1869, la del sexenio revolucionario. El Estado pasa a ser laico, estableciendo la libertad de cultos, desvinculándose de la financiación de la Iglesia en el plazo de 2 años, y además se reconocía el matrimonio civil y el divorcio. La Constitución no consiguió el consenso de todas las fuerzas políticas, existiendo discrepancias entre la izquierda y la derecha, especialmente en cuanto al asunto autonómico y la cuestión religiosa, en los que profundizaremos en otros shorts. ¿Cuáles eran los partidos de izquierda en la Segunda República? En la izquierda destacaron 2 partidos republicanos, los radicalsocialistas, con cierta implantación en las clases medias e intelectuales, y Acción Republicana, con importantes personalidades como Manuel Azaña. En el ámbito regional destacamos la ORGA, Organización Republicana Autonomista Gallega, y Esquerra Republicana de Cataluña, con cierto peso en el ámbito nacional. También fue importante el socialismo de la mano del PSOE, que contaba con una línea más socialdemócrata, donde destacamos a Indalecio Prieto, y otra más revolucionaria, liderada por Francisco Largo Caballero, secretario general de UGT. Más a la izquierda hallamos el Partido Comunista de España, PCE, nacido del bolchevismo ruso en 1920 de la mano de Dolores Ibárruri, la Pasionaria. Se extiende del mismo el PON, Partido Obrero de Unificación Marxista en 1936, de carácter antiestalinista. Por último, nombramos organizaciones anarquistas que defienden la eliminación del Estado, como el sindicato CNT, destacando su ala más radical en la denominada FAI.
Federación Anarquista Ibérica, con personajes como Durruti, Ascaso o García Oliver. ¿Quién era Manuel Azaña? Manuel Azaña, 1880-1940, fue un político, intelectual y escritor español y figura central de la Segunda República. Nacido en Alcalá de Henares, estudió Derecho y Filosofía y destacó como ensayista y periodista. Ingresó en política con ideas republicanas y progresistas, fundando el partido Acción Republicana. Fue ministro de la Guerra en 1931 y luego presidente del gobierno entre 1931 y 1933, impulsando profundas reformas, religiosa, militar, agraria y educativa. Famoso es su discurso que inicia con que España ha dejado de ser católica. Su estilo reformista generó apoyo y fuerte oposición. En 1936 fue elegido presidente de la República en un contexto de creciente polarización que desembocó en la Guerra Civil. Durante el conflicto intentó mantener la legalidad republicana y alcanzar la paz, sin éxito. Tras la derrota republicana de 1939, se exilió en Francia, donde murió en 1940. Azaña es recordado como un defensor de la democracia, el laicismo y la modernización en España en tiempos convulsos. ¿Cuáles eran los partidos de derecha en la Segunda República? En el centro derecha encontramos el Partido Radical de Lerroux y la derecha liberal republicana de Niceto Alcalá Zamora. Por lo general, los partidos conservadores y católicos se desmoronaron tras la proclamación de la República. En estos grupos destaca el Partido Agrario, el Partido Liberal Demócrata y Acción Popular. El gran partido de derechas fue la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, dirigida por José María Gil Robles. Defendía el papel de la Iglesia, la propiedad agraria y los intereses de los propietarios. En Cataluña, el grupo conservador más importante era la Liga Regionalista y en el País Vasco el Partido Nacionalista Vasco, el PNV. Contrarios a la República eran los partidos monárquicos como Renovación Española, liderado por José Calvo Sotelo, mientras que el carlismo se agrupaba en torno a Comunión Tradicionalista. La extrema derecha la componían grupos nacionalsocialistas y fascistas, donde destacamos las Juntas Ofensivas Nacionalsindicalistas, las JONS, de Ramiro Ledesma, y por supuesto Falange Española, dirigida por José Antonio Primo de Rivera. Estos dos grupos acabarían uniéndose en Falange Española Tradicionalista y de las JONS. ¿Quién era José Antonio Primo de Rivera? José Antonio Primo de Rivera, 1903-1936, fue un político y abogado español fundador de la Falange Española. Hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, estudió Derecho y ejerció como abogado antes de entrar en política. En 1933 fundó Falange Española, un partido de ideología fascista y nacionalista que luego se fusionó con las JONS, adoptando un discurso autoritario, antiliberal y antimarxista. Famoso es su discurso donde aboga por la dialéctica de los puños y las pistolas. Su ideario promovía la unidad de España, la justicia social y un Estado fuerte, con inspiración en el fascismo italiano y el nazismo alemán. Aunque su partido tuvo escaso apoyo electoral, su figura adquirió relevancia simbólica durante los meses previos a la Guerra Civil. En 1936 fue detenido por el gobierno del Frente Popular y juzgado por conspiración y rebelión. Fue condenado a muerte y fusilado en noviembre de ese año en plena Guerra Civil. Tras su muerte, el régimen franquista lo convirtió en un mártir y símbolo del nacionalismo español. El bienio de izquierdas, la cuestión religiosa. El bienio de izquierdas o reformista abarca entre diciembre de 1931, ya aprobada la nueva Constitución, y septiembre de 1933. Con Manuel Azaña a la cabeza como presidente del gobierno, se llevó a cabo un fuerte proceso reformador. Uno de los aspectos más destacables fue la cuestión religiosa. El gobierno de Azaña trató de limitar la influencia de la Iglesia ya desde la Constitución, no confesionalidad del Estado, libertad de cultos y supresión del presupuesto del clero, además del matrimonio civil, el divorcio y la secularización de los cementerios. También se impidió que las órdenes religiosas se dedicaran a la enseñanza. Con la ley de congregaciones se limitó la posesión de bienes a las órdenes religiosas. La Compañía de Jesús, dada su influencia y su voto de obediencia al Papa, fue disuelta y sus bienes expropiados. Al margen de la ley, se desarrollaron movimientos violentos anticlericales, como quemas de conventos e iglesias y asesinatos de religiosos en ciudades como Madrid, Sevilla o Cádiz. Se formó un fuerte movimiento de protesta como el del cardenal Segura, arzobispo de Toledo, contra las medidas anticlericales propuestas por el gobierno. El bienio de izquierdas, la reforma militar. La transformación del ejército español fue impulsada por el propio Manuel Azaña, que asumió desde la presidencia del gobierno la cartera ministerial de defensa. Se creyó necesario reducir el número de efectivos militares, especialmente el número de oficiales, asegurar su obediencia al poder civil y acabar con la tradicional intervención del ejército en la vida política. Así se decretó jurar por la República Española, algo que no sentó bien a todos los altos cargos militares. En esta línea se promulgó la ley de retiro de la oficialidad para retirar militares, aun conservando su sueldo íntegro. También se cerró la Academia Militar de Zaragoza, se clausuraron las Capitanías Generales y el Consejo Supremo de Justicia Militar. Además se creó la Guardia de Asalto, una fuerza de orden público al servicio de la República.
La reforma tuvo resultados limitados, pero fue recibida por algunos sectores, especialmente los más prestigiosos y veteranos, como los africanistas, como una agresión a la tradición militar y al poder del ejército, por lo que surgieron grupos que empezaron a posicionarse contra el gobierno de la República. El bienio de izquierdas, la reforma agraria. La reforma agraria fue una de las medidas más drásticas y controvertidas de la Segunda República. Se pretendía poner fin al latifundismo, cambiar la estructura de la propiedad de la tierra, problema que lleva arrastrando España desde la Edad Media, y mejorar las condiciones de vida de campesinos y jornaleros. Los fundamentos para el reparto de tierras eran principalmente sociopolíticos, no económicos. Se aprobó la Ley de Bases para la Reforma Agraria en 1932 y se creó el IRA, Instituto de Reforma Agraria. Afectó la ley a zonas de latifundios principalmente. Eran expropiables las tierras de antiguos señoríos, las mal cultivadas o las permanentemente arrendadas, con indemnización según el valor catastral, bastante menor que el posible valor de mercado, así como las de los grandes de España que participaron en la Sanjurjada, un intento de golpe de Estado militar en 1932, en este caso sin indemnización. Para algunos sectores más radicales, la reforma fue insuficiente, llevando a la creación de la FNTT, Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. La lenta aplicación de la nueva ley hizo que los sectores campesinos decepcionados se adjuntaran a posturas más revolucionarias, llevando numerosas veces al conflicto. El bienio de izquierdas, la cuestión territorial. Una cuestión pendiente del Estado español era atender a los nacionalismos periféricos. En Cataluña, el 14 de abril de 1931, Francesc Macià, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, había proclamado la República Catalana. No obstante, la negociación con el gobierno provisional llevó al establecimiento de una autonomía provisional, la Generalitat, cuya tarea sería redactar un estatuto de autonomía que resultó ser el Estatuto de Núria. El régimen autonómico catalán contaba con gobierno y parlamento propios, así como competencias en distintas materias y la cooficialidad de la lengua catalana. En el País Vasco, nacionalistas del PNV y carlistas aprobaron en 1931 el Estatuto de Estella, que no contó con el visto bueno del gobierno central dado su excesivo tradicionalismo. En octubre de 1936, ya iniciada la Guerra Civil, se aprobó un nuevo estatuto. Por último, el nacionalismo gallego tuvo una implantación más lenta y débil, llegando su estatuto en junio de 1936, pero no pudo aprobarse debidamente al estallar la Guerra Civil. El bienio de izquierdas, reforma educativa y laboral. El gobierno de la República impulsó una educación liberal, laica y pública, con una educación primaria obligatoria y gratuita. Se planificó la creación de 10.000 escuelas y 7.000 plazas para maestros. Se promovieron campañas culturales destinadas a los sectores más humildes, las llamadas misiones pedagógicas. Eran grupos itinerantes de profesores, intelectuales y artistas que llevaban cine, teatro, bibliotecas y conferencias al mundo rural. Destacamos grupos de teatro como La Barraca, dirigida por Federico García Lorca. Como reforma laboral destacamos la labor de Francisco Largo Caballero. Se aprobó la ley de contratos de trabajo y la de jurados mixtos. Además se promovió el aumento de salario, la semana laboral de 40 horas y seguros sociales, que provocó irritación en las patronales. Como vemos, numerosas propuestas afectaban negativamente a algunos colectivos que empezaron a consolidarse como férreos opositores al gobierno de Azaña y a la larga del gobierno de la República. ¿Cómo fue el fin del bienio de izquierdas? Como hemos mencionado anteriormente, la coyuntura económica de la Segunda República era bastante desfavorable. Recordamos que en 1929 se había iniciado una crisis del capitalismo sin precedentes. Si bien a España no afectó tanto, el paro agrícola, la escasa competitividad, el déficit de la balanza comercial y la escasa productividad sí tuvieron peso. Las medidas impulsadas por el gobierno eran escasas para colectivos obreros y campesinos que no veían saciada su hambre de tierras. Esto provocó conflictividad social, huelgas, insurrecciones, radicalización, como el caso del socialismo radical de Francisco Largo Caballero o la creación de la Federación de Trabajadores de la Tierra, y destacaron las revueltas campesinas en Castiblanco, Extremadura o las anarquistas en Casas Viejas, Cádiz. Por otro lado, la derecha aglutinó a la Iglesia, propietarios, empresarios, sectores del ejército, católicos, proponiéndose como alternativa política. Destacó el intento de golpe de Estado por parte del general Sanjurjo en agosto de 1932, que no tuvo éxito. Ante la crisis del gobierno, Azaña dimitió y Alcalá Zamora disolvió las Cortes y convocó elecciones para noviembre de 1933. ¿Qué fue el bienio conservador? Tras la dimisión de Azaña y la disolución de las Cortes por parte de Alcalá Zamora, en noviembre de 1933 se celebraron elecciones. La derecha se presentó unida y organizada, mientras que la izquierda se presentó bastante desunida debido a las tensiones previas y la crisis del gobierno. Como dato interesante, fueron las primeras elecciones generales en las que la mujer pudo votar. El resultado fue de una victoria del centro-derecha, dando lugar a 2 años, entre 1933 y 1935, en el periodo conocido como Gobierno Conservador, de derechas o Bienio Negro, según las fuentes de izquierda.
La CEDA de Gil Robles fue el partido más votado, 210 escaños, seguidos del Partido Radical de Lerroux, 127. Las izquierdas apenas consiguieron 94 escaños en total. Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, era poco partidario del talante antirrepublicano de la CEDA, por lo que confió a la formación del gobierno al Partido Radical, aunque fuera la segunda fuerza más votada. Lerroux fue nombrado presidente del gobierno con el apoyo de la CEDA, bajo la promesa de rectificación de las reformas del bienio anterior. ¿Influyó el voto femenino en el triunfo de la derecha? Hay dudas al respecto. En las elecciones de noviembre de 1933 se produjo una participación masiva, la primera en la historia de España, de la mujer, según se indicaba en la Constitución de 1931. Más de 6 millones de españolas ejercieron su derecho al voto en estos comicios. Antes de este logro se produjo un intenso debate de si debía o no votar la mujer. Por ejemplo, Victoria Kent abogaba por no dejar a la mujer votar, pues podría ir vinculado a los intereses del marido, el padre o el confesor. Por otro lado, Clara Campoamor era partidaria de que la mujer votara al tratarse de una cuestión de elemental justicia, beneficiara a la fuerza política que beneficiara. Tras las elecciones, la izquierda atribuyó el resultado a la participación de las mujeres a ser tradicionalmente más conservadoras. La derecha alabó la sensatez del comportamiento femenino en pos de la paz social, la religión y la familia. Lo cierto es que las investigaciones posteriores han introducido dudas sobre si el voto femenino fue determinante en el triunfo de la derecha, ya que en 1933 los resultados de muchos lugares fueron similares a los de 1931. ¿Cuáles fueron las medidas del bienio conservador? El nuevo gobierno se encargó de paralizar buena parte de las reformas del bienio anterior. En el caso de la reforma agraria, se fijó la devolución de tierras a la nobleza, se anuló la cesión de tierras mal cultivadas a los campesinos de Extremadura y se concedió libertad de contratación. En Cataluña, el gobierno de la Generalitat aprobó una ley ajena al gobierno central, la Ley de Contratos de Cultivo, lo que intensificó la tensión. En cuanto a la cuestión religiosa, se aprobó un presupuesto de culto y clero, iniciándose negociaciones para firmar un concordato con la Santa Sede. En el terreno militar, se llevó a cabo una amnistía con los sublevados de Sanjurjo, si bien la reforma de Azaña fue respetada, así como las de educación. Este viraje conservador fomentó la radicalización de PSOE y UGT, continuando la tendencia de los últimos meses, así como de los anarquistas, que declararon la guerra abierta contra el gobierno. Esto llevó a un endurecimiento de las políticas de la CEDA, que obtuvo hasta 3 ministerios. ¿Qué fue la Revolución de Octubre de 1934? Las manifestaciones y revueltas de UGT, que interpretaba el papel de la CEDA como una deriva hacia el fascismo, se mostraron descoordinadas, con una respuesta contundente por parte del gobierno que decretó el estado de guerra. Estas revueltas fueron especialmente intensas en Cataluña y Asturias. En Asturias, los mineros protagonizaron una revolución social entre anarquistas, socialistas y comunistas, sustituyendo ayuntamientos por comités revolucionarios. El último paso fue sitiar Oviedo enfrentándose a las fuerzas del orden. El gobierno mandó a la legión desde África bajo el mando del general Franco para reprimir estos levantamientos, cuya resistencia se prolongó durante 10 días. La represión fue dura, más de 1000 muertos y 5000 detenidos. Mientras en Cataluña se promulgó de nuevo una república catalana independiente. El ejército bajo el mando del general Batet inició una fuerte represión que acabó con Luis Companys, presidente de la Generalitat, en prisión. Incluso detuvieron a Manuel Azaña y a Francisco Largo Caballero. Hay autores que sostienen que la Guerra Civil Española se inició realmente en 1934 debido a los sucesos de la Revolución de Octubre. ¿Cómo fue el fin del bienio conservador? Las consecuencias de la Revolución de Octubre fueron notables. El gobierno tornó su política a una más restrictiva. Se suspendió el Estatuto de Autonomía de Cataluña y se inició la devolución de propiedades a los jesuitas, nombrándose a Gil Robles ministro de Guerra y a Francisco Franco jefe del Estado Mayor. La CEDA presentó un anteproyecto de reforma de la Constitución, modificando algunas líneas como en lo referente a las autonomías, el divorcio o la expropiación de tierras. Tanto el Partido Radical como Alcalá Zamora se mostraron favorables a esta reforma, pero el proyecto no llegó a ser votado. En otoño de 1935 estalló una fuerte crisis de gobierno. El Partido Radical de Lerroux se vio salpicado por escándalos de corrupción, como el caso del extraperlo, una ruleta trucada que se trató de implantar en casinos españoles con el visto bueno del gobierno. La palabra extraperlo viene del acrónimo de los apellidos Strauss y Perlovich, dos socios holandeses que patentaron este sistema. Así, los radicales no estaban legitimados para gobernar, proponiéndose la presidencia de Gil Robles. Sin embargo, Alcalá Zamora se negó y decidió convocar nuevas elecciones para febrero de 1936. ¿Qué fue el gobierno del Frente Popular? En las elecciones de febrero de 1936 se presentaron dos bloques antagónicos, las izquierdas y las derechas. Los partidos de izquierda, republicanos, comunistas y socialistas, se agruparon en torno al denominado Frente Popular, nombre acuñado de las coaliciones antifascistas europeas con preponderancia al comunismo. Los partidos de derecha formaron coaliciones que englobaban a la CEDA, los monárquicos y los tradicionalistas, en el denominado Bloque Nacional. El resultado fue una victoria por la mínima del Frente Popular, 48% de los votos sobre el 46% aproximadamente,
y el nuevo gobierno fue compuesto por republicanos, mientras que el resto de partidos de la coalición les brindaba apoyo parlamentario. Manuel Azaña fue nombrado presidente de la República y Casares Quiroga jefe de gobierno. Entre las medidas del nuevo gobierno destaca el decreto de una amnistía para los presos políticos de la Revolución de Octubre, se restableció el Estatuto de Autonomía catalán y se iniciaron el vasco y el gallego. Se trató de volver al proyecto reformista paralizado en 1933. Ante las perspectivas de cambio, sectores socialistas, anarquistas y comunistas iniciaron acciones revolucionarias, como ocupación de tierras y huelgas. Se ve que con el nuevo gobierno no se había solucionado la inestabilidad que se venía arrastrando desde años anteriores. ¿Cómo fue el fin de la Segunda República? La nueva situación fue recibida con rechazo por parte de la derecha. Falange Española asumió un fuerte protagonismo y fomentó un clima de enfrentamiento civil contra los radicales de izquierda, formando patrullas armadas que recordaban a los tiempos del pistolerismo. En las sombras se estaba fraguando una conspiración con la que derrocar al gobierno de la República, dirigida por el general Mola, como un golpe de estado militar simultáneo en varias regiones de España que restableciese el orden. Las plazas clave serían Madrid y Barcelona, con un protagonismo especial del Ejército de África, el mejor preparado, al mando del general Franco. Ante los rumores del golpe, el gobierno ordenó el traslado de los generales implicados en el complot, pero no se atrevió a destituirlos. El detonante del alzamiento fue el asesinato del dirigente monárquico José Calvo Sotelo por parte de radicales de izquierda. Se dice que intentaron asesinar a Gil Robles, pero este se hallaba veraneando. Este asesinato se había producido como represalia por el del teniente Castillo, de la Guardia de Asalto, a manos de extremistas de derecha. El alzamiento se inició en Marruecos el 17 de julio, dando lugar al acontecimiento más devastador de nuestra historia contemporánea, la Guerra Civil Española. Sígueme para más en YouTube, El Rincón de Joselillo.